El tema que estuvimos revisando se refiere a los derechos, principalmente lo observamos con la consideración de los derechos y el grupo de los desplazados. Estábamos analizando dos puntos centrales cuando hablábamos de derechos. La consideración aristotélica de lo que el ser humano es y la consideración de Marx. Cuando nosotros analizamos derechos, estamos hablando de estas consideraciones que tiene el ser humano. Por lo tanto, pensar qué es el ser humano es importante. Vamos a cerrar esta temática simplemente recordando las perspectivas de lo que estuvimos revisando la clase anterior en cuanto a derechos y la consideración de los grupos de desplazados. Voy a enumerar también los elementos que hemos venido trabajando, los que hemos venido trabajando dentro de esta clase, dentro de lo que es propiamente ciudadanía. Y lo que nosotros estamos directamente enunciando y relacionando es la perspectiva de los derechos. Hemos visto la Declaración de los Derechos Humanos desde la conformación de sus antecedentes históricos, la generación de los derechos en el contexto propio de su surgimiento, los derechos civiles y políticos, y hemos hablado sobre los derechos con relación a lo que es el individuo, la consideración de lo que es la sociedad, del poder político, y hemos hablado de los grupos de desplazados. Entendemos por grupos de desplazados aquellas personas, aquellos grupos humanos que se han desplazado de un cierto sitio donde habitaban por consideraciones ideológicas, religiosas, políticas, económicas. A eso entendemos como grupos de desplazados. Dentro de estas consideraciones, el factor económico es el que mayor incidencia tiene en las personas. Estuvimos hablando del proceso que tiene o ha tenido, por ejemplo, los ecuatorianos migrando a otros lugares o de lo que está sucediendo en el Ecuador con la migración, sobre todo de venezolanos. A veces ocurre que los sucesos de carácter económico-político, caracterizados por la ausencia del respeto a la opinión, la tolerancia, radican en este problema. Muchos refugiados también, por ejemplo, si vemos el caso de otros países, que van guiándose hacia una perspectiva y hacia una especie de sueño, como es ese así llamado sueño americano, donde muchos desplazados han ido guiándose a la perspectiva de tener una mejor economía, una mejor visión. Los refugiados cruzan las fronteras porque temen por su vida al interior del país. Hay muchos casos de estos en Europa, de países que intentan de todas formas posibles guiarse hacia una mejor estabilidad social, una mejor estabilidad económica, una vida más tranquila. Entonces tenemos que ser críticos con esta perspectiva. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ir respondiendo? ¿Cuáles son los elementos? Vamos a completar la perspectiva que tiene que ver con derechos, porque ese es nuestro tema principal. Por lo tanto, vamos a preguntarnos algo que ya hemos dicho varias veces, pero que es importante recapitular. ¿Qué entendemos por derechos? Lo vamos a subir a Educalia, les genero esta consideración. Otro elemento que es importante cuando hablamos de derechos, ¿qué son derechos civiles? Y finalmente, ¿por qué creen ustedes que es importante? Digámoslo de esta manera. ¿Por qué es importante la relación que existe entre individuo
y sociedad. ¿Por qué será importante esta relación? A veces nosotros o creemos o asumimos que somos simplemente individuos que no tenemos ningún tipo de relación con los demás, ninguna perspectiva con los demás, pero en realidad conformamos y nos conformamos dentro de la perspectiva de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad es fundamental para entender al individuo. No es solo mi criterio, a eso me refiero, si nosotros hablamos de derechos. No es solo el criterio que tengo yo, cómo me puedo, cómo debo guiarme, sino cuál es el objetivo principal de esta consideración. Entonces vamos a ir respondiendo estas consideraciones que he planteado en el pizarrón. Les voy a generar este tema para que ustedes puedan subirlo. Preguntas, dudas, inquietudes, algo que no quede claro de las preguntas tal vez, alguna consideración que no quede del todo clara, accesible a sus perspectivas, algo que no se entienda, algo que quiera repetirse, que necesite repetirse. Bueno, está generado esta perspectiva en Inukai, pueden revisarlo. Voy a ir planteando algunos elementos por si les sirve para responder esto. ¿Alguien dudas, tal vez? Estas preguntas les resolvemos los mismos a Irukai. Así es, sí. Las resuelven, las contestan y las suben a Irukai. Ya está generado la clase. No se olviden que ya estamos cerrando esta temática. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No se olviden, individuo, aquella persona tiene una consideración diferente del grupo, la sociedad, la conformación de individuos. Pero ¿por qué será importante esta relación, esta unión entre individuo y sociedad? Acuérdense que estuvimos nosotros hablando de dos filósofos, Aristóteles y Marx. Para los dos, de una u otra forma, la conformación propia del ser humano es en sociedad. Por lo tanto, debe haber una razón, un sentido, una perspectiva de esta relación. Acordémonos también de las consideraciones de los derechos civiles. ¿Cuáles eran? ¿Qué significaban estos derechos civiles? ¿Por qué eran importantes? Y en general, y esta es, quiero yo sobre todo, ¿qué entendemos por derechos? Su opinión. No lo que nos diga el diccionario, no lo que nos dice el Internet, desde su punto de vista. ¿Qué son los derechos? Vamos entonces a esperar un momento que ustedes vayan contestando. Alguien tal vez que dentro de las preguntas que planteamos diga, profe, no sé si está bien, mal, quiera dar su punto de vista. No, nadie. Díganlo sin miedo. Esperen a que yo pregunte, den su punto de vista sobre las preguntas que hicimos. Solo eso veo. Bueno, vamos entonces con la perspectiva de la democracia. Mucho se habla de este término y me parece que deben ustedes haber escuchado varias veces en pro de la democracia, para la democracia, cultivemos la democracia en nuestros pueblos. ¿Pero qué es democracia? Es la pregunta. ¿Qué significa democracia? ¿Alguien ha escuchado tal vez la etimología, el significado desde la palabra demos, kratos? ¿Qué es la democracia? No me digan que no han escuchado, porque es un término que todo el tiempo se está utilizando. ¿Qué entiende por democracia Fernando Mejía? A ver, creo que Kratos era fuerza y Demos pueblo. O
No me acuerdo. Kratos, fuerza y Demos. Bueno, Demos es pueblo. Kratos, fuerza y Demos. Bueno, Demos es pueblo. Kratos, por el juego de Play. O sea, ya veo por dónde. Y muy bien. Kratos sí es poder en general, ¿sí? Nosotros decimos y hablamos que democracia es el poder en el pueblo. Le damos el poder al pueblo para que pueda decidir. Pero eso es la etimología. ¿A qué me refiero? Aquí es la consideración, y muchas gracias por esa acepción, porque nos permite tener una visión de lo que es la democracia. Pero, ¿qué significa el poder en el pueblo? ¿Qué quiere decir que el pueblo tiene poder? ¿Qué será el poder en el pueblo? ¿Qué quiere decir esta acepción? Vamos preguntándonos. ¿Qué nos dice Camila? ¿Qué le dice usted poder en el pueblo? No me dice nada. ¿Qué será poder en el pueblo? ¿Alguien más? A ver, vamos. Preguntándonos. Que el pueblo es el que toma las decisiones. El pueblo toma las decisiones. ¿Qué mecanismo nos permite tomar decisiones? ¿Cuál es el mecanismo más evidente de la democracia? El voto. El voto es el mecanismo más eficiente que nos permite tomar decisiones. Bueno, eficiente de cierta forma, por decirlo de alguna forma, pero por lo menos está muy ligado a esta perspectiva. Ustedes y algunos de ustedes están dentro de este proceso directamente o de la mano a lo que va a ser las elecciones del Consejo Estudiantil, una participación que no es sin más, que no es un tema menor, que ustedes deberían guiarlo como se planteó el día de ayer desde la responsabilidad, pero la responsabilidad es una responsabilidad compartida. El poder en el pueblo es la perspectiva que por medio del voto pueda guiar lo que yo decido y lo que yo creo en la realidad a través del presentar una propuesta o una perspectiva. Pero ¿qué más significa el poder en el pueblo? Le damos al pueblo el poder, pero ¿qué significa? ¿O qué conlleva esta perspectiva? ¿Qué hay detrás del poder del pueblo? ¿Cuáles son las visiones que deben plantearse si hablamos de democracia? Vamos entonces a ir pensando sobre esta perspectiva. Que mucho se habla. Sabemos que es el voto, sabemos que democracia es poder en el pueblo, pero ¿qué conlleva eso? Conlleva una responsabilidad de cada uno de los que conformamos lo que se llama pueblo. Vamos las próximas clases a ir completando este elemento de lo que es propiamente el pueblo. Este conjunto de individuos. Por lo tanto, cada individuo tiene un criterio, una identidad. Y esta identidad debe ser respetada. Por lo tanto, democracia se relaciona con derechos, necesariamente. Los derechos y la democracia están unidos. ¿Sí? Bueno, en esta consideración estaremos puntualizando estos elementos que me interesa que ustedes recuerden qué eran los derechos y a qué llamábamos derechos. Por eso las preguntas anteriormente planteadas. Y rápidamente vamos con unas respuestas rápidas. Camila, ¿qué es para usted derechos? ¿Cómo define derechos? Yo la otra le hice así, no se puede. ¿Cómo? A ver, vamos. Y yo la otra, es que hay dos. Vamos Camila Astudillo y de ahí vamos Camila Pulido, ¿ya? Ya, yo puse zona en donde las personas se aferran para poder decir que son libres e iguales. Estos derechos están contemplados en la ley. Usted unificó derechos con igualdad. Muy bien. Y ahora sí vamos Camila Pulido.
Los derechos son son como los reglamentos que tienen que cumplir las personas. Son como los reglamentos. Digamos que son, podemos decir ciertos reglamentos, pero básicos para todos, relacionados con la igualdad. Igualdad, derechos, democracia se unifican en una misma consideración si hablamos de ciudadanía. Vamos con una última consideración. Alejandro Sevilla. Derechos, ¿qué puso usted? Que es algo fundamental para las personas que se tienen desde que se nace se tiene derechos. Ya, pero defina derechos. O sea, me está diciendo, los derechos son los que tenemos todos. Sí, pero no me define derechos. ¿Qué es o qué son los derechos? Le falta definir. O sea, me está diciendo algo importante, pero no me define. Daniela Campoverde, ¿qué me dice? Que los derechos buscan la igualdad de todos. Los derechos buscan la igualdad de todos. Bueno, pero sigue faltando la consideración. Y finalmente, Daniela Zárate, dígame. ¿Qué puso? Que están hechos para hacer justicia Para hacer justicia. con todos. Bueno, justicia a todos. Sigue quedándome la duda. ¿Definimos o estamos dando características? Lo estaremos puntualizando la siguiente clase. Por esas consideraciones también les digo, denme sus respuestas. ¿Cuál es el objetivo? Leslie, con eso terminamos, que no tenemos mucho tiempo. ¿Qué me dice Leslie? Carrillo. Que los derechos son leyes que benefician y ayudan al bienestar de las personas o ciudadanos. Bueno, por ahí ya va más una definición. Son leyes, normas que benefician a todos dentro de la consideración de la igualdad. Muy bien. Gracias, chicos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.